movimiento libertario. ¿Vos imaginaste que iba a haber este resultado? Bueno, no me usas la palabra momento porque era el momento Massa hace una semana, ¿te acordás? Cierto. Es verdad. Esperemos que no sea un momento, sino 2 décadas de poder empezar a hacer crecer a Argentina. Bien, ¿qué que impresión estamos, tenés digamos. primero de la devaluación de hoy? El gobierno devaluó 22%. La verdad que me preocupa muchísimo porque son medidas que posiblemente no tengan éxito, pero para tenerlo debería haberlo hecho en agosto del año pasado o hace 2 meses o 4 meses, no esperar a tener reservas negativas, no a tener que hacerlo con una tasa de interés que subió y está arriba del 200%. Entonces esto lo único que hace es se traslada a inflación, un poquito más, un poquito menos, pero algo va a tener de efecto. ¿Algo va a tener de efecto para conseguir más divisas? Creo que no. Y además, con este tipo de medidas, no solamente una devaluación, sino que anunciaron por cuánto tiempo sería. Con lo cual, ¿qué pasa al día siguiente? Te dijeron, el tipo de cambio va a ser esto hasta acá. ¿Y al día siguiente? ¿Qué? Entonces generas una cantidad de incertidumbre adicional a la que ya había. Pero Sí. ¿qué cosa distinta con este elenco y en esta obra de teatro se podría haber hecho? Porque uno escucha la oposición sin decirlo, porque es un tema tabú, también dijo, bueno, sinceremos, que es el eufemismo de, bueno, hagan lo que hay que hacer y no nos dejen la bomba. A Bueno, ver, ¿se vos- devaluó por pedido del fondo o porque había necesidad o lo que sea? O porque no hay dólares, O porque justamente no hay la necesidad. dólares, bien. Pero, a ver, lo que se podría haber hecho es empezar a reducir los problemas que tenés. Los problemas que tenés hoy es el endeudamiento del Banco Central y el déficit fiscal. En el déficit fiscal, ¿se está haciendo algo? Se dijo que se va a reducir mucho de acá a fin de año, pero ya estamos a mediados de agosto. O sea, ¿en qué momento empiezan o qué partidas se harán? No sé, no es Digamos, es público. una devaluación sin plan, a eso te referís, sin otras medidas complementarias. No han sido públicas hasta ahora. Durante el fin de semana se anunciaron que iban a ser varias, lo cual fue una trampita simpática para estar en los medios, pero de esas no se han anunciado todavía, así que no sé si van a estar o no van a estar. Diana, ¿y esto complica o le facilita de alguna manera el trabajo al gobierno que venga? No, esto yo que creo que empiecen todo- a devaluar, ¿es positivo No, o en yo creo- algún punto, digo? Todo esto complica porque vos lo que tenés que tener, cuando se habla de sincerar la economía, es que haya también la posibilidad de que haya flexibilidad dentro de la economía. Si el gobierno te dice, te voy a cambiar, veníamos haciendo una devaluación todos los días, que el mes pasado estaba ya casi en el 12%, y ahora te dicen, no, te hago una de pronto, pero lo dejo quieto. O sea, es muy difícil para cualquiera poder saber qué es lo que va a ocurrir. Pero sobre todo tenemos el ting, ting, ting que te está sonando en la cabeza todo el tiempo de qué va a pasar con el nivel de gasto. El Banco Central está financiando nuevamente al Tesoro, que eso había dejado de hacerlo, ¿eh? Y el pasivo del Banco Central, que son las benditas LELIQ, sigue creciendo. Y hay que explicar por qué eso es un problema. Porque la única forma de pagarlos es emitiendo dinero. Entonces, si tenés un problema por emitir dinero y haces un pasivo cada vez más caro para tener que emitir más dinero, no hay Dios que pueda reducir la inflación. Esto le genera además un problema muy grande a cualquiera que venga porque tenés, no se sabe, o yo no sé la cifra exacta de cuánto se debe de importaciones, 14.000, 15.000 millones. Los juicios que se han perdido no se sabe bien cuánto es. Siempre tenés un problema muy serio con jubilados de juicios atrasados que se vienen acumulando y que algún día alguien tendrá que pagarlos. Y esta cosa, cuando se te van sumando todo este tipo de cosas, llegamos a cifras escandalosas, 30, 40.000 millones de dólares. Que es una deuda que hoy está sin documentar. O sea, a los 400.000 que ya debemos va a haber que hacer más bonos. Al pasivo del Banco Central lo vamos a dejar como está. Entonces, esas cosas son las que yo creo que no lo ayudan al próximo gobierno y básicamente vas a tener un impacto sobre producción que en este gobierno parece que es una palabra ausente, en donde cada vez es más difícil producir. No tenés insumos, Sí. no tenés a quién venderle porque los sueldos se han hecho pedazos, o sea, nadie tiene para comprarte más cosas. Yo estoy de acuerdo que tiene que haber aumento en las tarifas, muy de acuerdo que tiene que haber aumento en las tarifas, pero no de esta forma en que se hicieron. Pero bueno, una Diana, vez que están... Creo que todos te desastre. quieren preguntar. Yo propongo un eje, que es, ya empiezan a hacerse más serias las posibilidades de Milei de gobernar. Entonces, digamos, se me ocurre una definición. ¿De verdad quieren cerrar el Banco Central? No te digo dinamitar, porque ya es medio, ya me parece ciencia ficción. ¿De verdad quieren anular la operación del Banco Central? ¿Es metafórico, es simbólico? Osvaldo planteaba, van a tener que explicar el cómo, de dónde salen los dólares
si quieren dolarizar. ¿Podés ayudarnos con un par de estas? Trato de hacerlo más resumido, aunque ustedes lo han tenido acá Emilio Campo, que ha explicado cuál sería el método Pero del Banco Central, por del ejemplo. Banco Central. Eso es lo que explicaba Emilio en el programa aquí. De todas maneras, no sería la única forma. El Banco Central hoy tiene una política monetaria perversa. Entonces, lo que uno tiene que tratar es de salir de ese problema. Ya, no lo podés hacer el 11 de diciembre a la mañana. Tiene que ser una cuestión. ¿Por qué? Una cuestión más o menos en el tiempo, no sé si 2 meses o 2 años, pero tiene que ser diluido en el tiempo. ¿Por qué? Pero diluido es lo cierro, no opera más, no emite más. Vos le tenés que sacar el problema a eso y después decir, bueno, dejo el edificio sin la capacidad de hacer política monetaria. Hoy nosotros tenemos un Banco Central que dice, ¿cuántos dólares podés comprar? ¿Desde cuándo no podés comprar? Hoy han puesto una nueva regulación de 40.000 dólares. ¿Le devolvés independencia o lo anulás? El tema es que, ¿por qué le vas a creer a la independencia al Banco Central? Si tuviéramos un Banco Central independiente, sin ninguna de las facultades que tiene hoy, porque son dos cosas, no puede hacer lo que está haciendo hoy y además tiene que ser independiente, a lo mejor funcionaría, pero la verdad que hemos tenido la prueba de que en Argentina la independencia del Banco Central ha durado muy poco. ¿Y quién fija, por ejemplo, la tasa de interés? ¿O cómo se definen cosas que Como hoy se por hoy fijan en cualquier otro país del mundo, que es el mercado. ¿Por qué te la tiene que definir el Banco Central? ¿Por qué te tiene que definir el valor del dólar? ¿Por qué te tiene que decir cuántos días tenés que tardar en cobrar tus exportaciones? Junto con la CNB, ¿por qué te tienen que decir cuántos días podés tener entre que compraste un bono y puedas vender otro? ¿Por qué te tienen que decir qué cantidad podés comprar? ¿Y ¿Por qué cuáles te tienen que decir serían ninguna de esas cosas existe en otros lugares del mundo? ¿Y cuáles serían sus potestades o su marco de acción para ustedes? El Banco Ninguno. Central tendría la función de superintendencia bancaria, obviamente esa continúa, y podría tener una función de administración de los superávit que algún día tenga el gobierno nacional. Ahora, ¿ustedes están en conversaciones con el gobierno? No que yo sepa. Y con el fondo, porque en algún momento, digamos, si gana Milei, va a tener que encauzar la relación, el acuerdo. Absolutamente. Seguramente el fondo, no sé si ya se ha reunido con Javier Milei, pero... Yo creo que el Fondo Monetario debería reunirse con toda la oposición, con Patricia Bullrich, con Javier Milei, que son los candidatos que más probablemente, junto con Massa, están en la carrera presidencial, para ver qué compromisos se asumen. Porque se van a desembolsar nuevos fondos, ¿para qué? ¿Con qué condiciones? ¿Quién las va a tener que cumplir? ¿Cuándo? Para mí la opinión de los otros candidatos presidenciales es vital. Diana, Porque son compromisos de largo plazo y se hace con todos los países del mundo. Es bastante extraño que en Argentina no... Perdón, puede estar ocurriendo, no lo sé. Ayer fueron las elecciones, Sí, claro. hoy es lunes. Pero me parecería muy sano que haya un compromiso de todos de que algo va a ser. Y les recuerdo algo. Nuestra Constitución dice que todo empréstito internacional tiene que ser aprobado por el Congreso. No es un detalle menor. bueno, ahí Bueno, quiero ese ir. es el reclamo que le hicieron a Macri. Ahí también. quiero ir. Hay dos chances, una que Javier Milei y ustedes ganen las elecciones presidenciales, como otra que vayan a un balotaje y gane otra de las fuerzas. Pero pase cualquiera de estas dos cosas, ustedes van a hacer un bloque de senadores importante, 8, dicen algunos que podrían llegar a tener, y de diputados bastante más grande. Ahora, sea para gobernar, es muy insuficiente y para estas reformas fundamentalmente, y vos lo que decís, un empréstito lo apoya el Congreso. ¿Cuál es la realidad de esta y cuál es la realidad, si llegan a ser segunda fuerza quizás, respecto de las reformas que otros plantean como Patricia? ¿Van a ir o van a seguir planteando una cosa de lo de ustedes y nada más? Porque es muy difícil así gobernar, ¿eh? Seamos primera, segunda, tercera o cuarta fuerza, porque no te olvides no. que la mitad del Congreso no cambia. No, claro. Estos son los nuevos. En todos los casos vamos a tratar de ofrecer nuestras ideas y de apoyar las ideas que nos gusten. O sea, eso de que la ley tiene que ser de fulano o que el Poder Ejecutivo te manda una ley que tiene que ser aprobada y en lo posible unánimemente por todos, eso no respeta... Pero hasta ahora Milei se mostró que no, él no apoyó las Consulta consignas de popular. nadie, solo las de él. No. Las consultas populares es en el caso de una política que se considere realmente vital y que el Congreso no la aprobara. Pero a tu pregunta, hay múltiples temas que tendrían que pasar por leyes. Una reforma del Estado, por ejemplo, una nueva ley de alquileres. Esa tendríamos que usar un Congreso y trabajar como debería ser, en donde las distintas fuerzas y componentes, los 256 diputados, opinan, se llega ojalá a un consenso que sea productivo y después se vota. Y si no hay un consenso y algunos están de acuerdo con una cosa y otros prefieren votar por la negativa,
también Pero, será. Diana, ustedes son conscientes que vienen de los últimos años de un Congreso prácticamente paralizado. Exacto, manejado y por ese es el punto. kirchnerismo Gracias. Y totalmente paralizado. Gracias. ¿Cómo revertirían eso? ¿Qué Eso están pensando? esa es la esencia de lo que no tenemos en Argentina. Nosotros tenemos un poder ejecutivo que manda el borrador de la ley y en algunos casos te lo aprueban en 2 días. O sea, justamente lo que necesitamos es que del Congreso surjan iniciativas. Necesitamos que se escuche a la gente, que digamos qué necesitan, cómo se hacen. Pero qué es lo que es necesitas bueno. mayorías, Claro. porque si no, no se convocan las No, bueno, comisiones, si no tenés no. la presidencia. Puede haber un señor que tenga una idea y Sí. se la cuenta a los demás y todo el mundo dice, che, qué buena idea, probemos. vamos Y a si hacer no una gusta, cosa. no gusta. Diana, vamos a seguir charlando con vos. Si sos tan gentil, hacemos una tanda y volvemos. Dale.